Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Alcántar. Hoy les voy a hablar de la enfermedad de Huntington, qué es y cómo se diagnostica. Agradezco a la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina por esta invitación. Yo soy especialista en genética médica con una alta especialidad en neurogenética. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esta enfermedad y vamos a ver algunos puntos principales que se van a cubrir. Estos son mis declaración de conflicto de interés. Y en estos puntos que vamos nosotros a visualizar, nos vamos a encontrar con qué es la enfermedad de Huntington, cuántas personas viven con esta condición, cómo se relaciona la genética y la enfermedad de Huntington, cómo se diagnostica y responder la duda de si alguien en mi familia tiene enfermedad de Huntington, qué tan probable es que yo también la tenga. Ok, iniciando entonces, con la definición. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington se llama así porque el doctor que la descubre se apellidaba Huntington. Entonces, muchas veces en medicina se acuñan estos términos a las enfermedades o condiciones de acuerdo a quién las describe por primera vez. En este caso, la enfermedad de Huntington es una condición genética con un tipo de herencia autosómica dominante, que vamos a explicar más adelante estos conceptos, que afecta al sistema nervioso central. Esto es importante porque de ahí vendrán los síntomas y signos que presentan las personas con enfermedad de Huntington. Las características principales son movimientos involuntarios, el más común es corea, por eso también la van a encontrar o la van a conocer como corea de Huntington, deterioro cognitivo y alteraciones del comportamiento. Estos síntomas se pueden presentar en mayor o menor medida, dependiendo de la persona, de persona a persona, incluso en las mismas familias puede variar. También otro dato que varía es la edad de inicio. En promedio, inicia a los 40 años, pero puede variar conociendo el inicio juvenil como antes de los 20 y el inicio tardía como mayor de 50 años. Ahora, ¿cuántas personas viven con esta condición? De manera global, en todo el mundo, la incidencia, es decir, cuántos diagnósticos nuevos se presentan al año, es de 0,48 por 100.000 al año. La prevalencia, es decir, cuántas personas hay con enfermedad de Huntington, es de 5 personas por cada 100.000 habitantes. En América Latina, la prevalencia es de 0,64 por 100.000 personas o habitantes. Y la prevalencia en regiones clúster, que quiere decir en aquellas donde se ha identificado mayor cantidad de personas con enfermedad de Huntington, ya sea porque hay algún efecto que hace que en esa comunidad pequeña haya muchas personas con enfermedad de Huntington, la prevalencia puede ir de hasta 54 por 100.000 habitantes. En México, las estadísticas nos hablan que hay de 4 personas por 100.000 habitantes. ¿Qué estamos encontrando entonces o qué reportan? Que en América Latina hay una mayor prevalencia que en el resto del mundo. Para América Latina, de 100 personas con enfermedad de Huntington, 9 van a tener un inicio juvenil y 6 van a tener más bien un inicio tardío. Esto quiere decir 9% van a tener inicio juvenil y 6% van a tener un inicio tardío. Ahora, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Huntington? Los signos y síntomas nos van a hablar de ello. ¿Qué quiere decir? En las personas que presentan enfermedad de Huntington van a presentar característicamente tres mm, signos pivotales. Uno de ellos son los movimientos involuntarios, que puede ir desde Corea, que es este movimiento eh, que se conoce también como un movimiento de baile, el parkinsonismo, que este es característico de los inicios juveniles, que va a ser temblor, rigidez, alteraciones de la marcha. También presentan distonía, que es esta contracción involuntaria del músculo,
disfagia, disartria, alteraciones del comportamiento como pueden ser irritabilidad, ansiedad, depresión, compulsiones, agresividad, desinterés y también alteraciones en el patrón del sueño, ya sea insomnio o más bien que tienden a dormir mucho. Y se ha visto que estas alteraciones del comportamiento suelen anteceder o se presentan antes de iniciar con estos movimientos involuntarios. La tercera característica distintiva es el deterioro cognitivo, como alteraciones en la memoria. Las personas empiezan a olvidar eventos, ya sea de de memoria de corto plazo o a largo plazo, y dificultad para manejar dinero, para realizar cálculos, suelen perderse. Entonces, estas tres sintomatologías van a ser muy características de enfermedad de Huntington. Aquí ya habíamos dicho que puede variar de persona a persona, es decir, en alguien puede presentarse con mayor énfasis estos movimientos involuntarios y el deterioro cognitivo ser menor. En otras ocasiones, algunas personas presentan alteraciones del comportamiento importante hasta llegar a la psicosis y los movimientos involuntarios suelen ser en menor medida. Pero al final, el paciente con enfermedad de Huntington va a terminar desarrollando estas tres alteraciones en mayor o menor medida. La que suele llamar más la atención justo es la corea. Estos antecedentes heredados familiares que presenta un paciente con estos movimientos involuntarios nos van a hacer sospechar de enfermedad de Huntington y de hecho es la corea hereditaria más frecuente. Entonces, si estamos viendo familias que presentan corea, debemos sospechar o debemos descartar inicialmente de enfermedad de Huntington. 7% de los casos aparecen por primera vez en algún miembro de la familia, que quiere decir no hay nadie más que tenga el antecedente de enfermedad de Huntington y debuta este integrante de la familia. A este se le conoce como aparición de novo. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico y manejo? Cuando se presentan estos síntomas, se debe descartar enfermedad de Huntington. Se llevan a cabo diferentes evaluaciones. De las tres más importantes es la resonancia magnética cerebral, donde una parte de cerebro que se llama núcleo caudado va a presentar disminución del volumen y también se va a presentar atrofia de cerebro. En este caso podemos ver una resonancia magnética normal y en este caso en una resonancia magnética en un paciente con enfermedad de Huntington. Vemos entonces cómo existe esta disminución del volumen del núcleo caudado, un aumento del tamaño de los ventrículos secundaria a esta atrofia y también vemos que las circunvoluciones se encuentran más marcados por la atrofia cerebral importante. Las pruebas neuropsicológicas también son importantes para determinar qué tan afectado está el paciente en esta esfera de comportamiento y de cognición. Aquí se le puede llevar a cabo al paciente evaluaciones realizadas por un personal profesional, donde vamos a justo a ver qué tanta afectación hay en estas dos áreas. Y el estudio genético, que es el confirmatorio que me va a dar el diagnóstico de enfermedad de Huntington. ¿Qué vamos a buscar aquí específicamente? ¿Se acuerdan que esta es una enfermedad genética? Se va a leer solo un gen, que es el que ya está relacionado con la enfermedad de Huntington, que es HTT. Esto es importante porque el médico debe solicitar el estudio pertinente. Si sospechamos de enfermedad de Huntington, no vamos a solicitar estudios de secuenciación, más bien nos vamos a ir dirigidos a este gen. ¿Y qué se detecta? El número de repetidos, es decir, qué tan grande o qué tan expandido se encuentra el gen. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y es importante saber que antes de solicitar cualquier estudio genético es necesario recibir información detallada sobre los posibles resultados, es decir,
Si sale negativo, ¿hacia dónde vamos? Si sale positivo, se confirma, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es el acompañamiento que va a recibir el paciente y la familia? Y conocer las expectativas del paciente. ¿Por qué? Y de la familia también puede ser cuando el paciente a lo mejor ya está inhabilitado de tomar esta decisión. ¿Qué esperan al conocer este resultado? Resolver todas las dudas antes de solicitar el estudio y posteriormente en el resultado también realizar este acompañamiento. El estudio genético entonces va a determinar cuántas repeticiones de estos nucleótidos que son CAG va a tener el paciente en los dos alelos. ¿Qué quiere decir? Recordemos que los genes están en copia. Uno lo recibimos de papá, otro lo recibimos de mamá. En este caso, se cuantifica cuántas repeticiones de CAG, citosina, adenina, guanina, hay en el exón 1, o sea, en una parte del gen HTT. Por ejemplo, en este caso nos está hablando que en uno de estos alelos el número de repetidos es de 15 más o menos, que quiere decir es normal. Lo normal es tener menor o igual a 26 repetidos. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos más de 26 repetidos? En este caso, el segundo alelo nos está marcando que tiene 45 repetidos. En este caso, se confirma que el paciente tiene enfermedad de Huntington por esta expansión de repetidos. Y vamos a ver cómo se relaciona la genética y la enfermedad de Huntington. Conozcamos entonces un poco de las células del sistema nervioso central, del cerebro. Las neuronas entonces son células nerviosas excitables, que es esta que vemos acá, y que es la unidad funcional del sistema nervioso central. Cada neurona se comunica con la otra en un proceso que se llama sinapsis y se envían las señales que se requieren mandar para el correcto funcionamiento. Es decir, si yo quiero mover o caminar, se envían estas señales como las acciones que yo deseo o requiero realizar. La neuroglia, por otra parte, son las células de sostén especializadas que van a regular el metabolismo del sistema nervioso central, como la microglia, que es esta célula de color morado que estamos viendo acá, que se encarga de desechar aquellas sustancias que ya no me sirven en el sistema nervioso central, el astrocito, que se encarga de dar sostén a las neuronas, y el oligodendrocito, que se encarga de producir la mielina para que este impulso nervioso pueda pasar de una neurona a otra. Ahora, ¿se acuerdan que una de las características principales es la alteración del movimiento, los movimientos involuntarios? También se acuerdan que había una atrofia del núcleo caudado, que es este que vemos acá, que es una parte del cerebro que me ayuda a controlar el movimiento. Esto va a ser un equilibrio entre partes del sistema nervioso central que se van a activar y partes del sistema nervioso central que se van a apagar. Entonces es como si fuera una balanza entre estas partes del sistema nervioso central que se facilitan el movimiento y las otras que más bien lo regulan, que más bien regulan este movimiento para que se evite este movimiento excesivo. ¿Qué pasa en enfermedad de Huntington? Estas partes que regulan el movimiento están alteradas y entonces vamos a tener este movimiento constante y esta falta de control de los movimientos corporales. Ahora, un poco más a identificar cómo es que se da la enfermedad de Huntington. ¿Se acuerdan entonces que es una enfermedad genética? Nosotros los seres humanos estamos formados de células y dentro de esta célula en el núcleo vamos a tener los cromosomas, que son esa compactación de los genes. Los genes son aquellas instrucciones que nos van a decir cómo nos vamos a formar.
cómo vamos a hacer por fuera, de qué color va a ser el cabello, si va a ser lacio o chino, pero también las funciones internas. Por ejemplo, que funcione de manera adecuada el corazón, riñón y entre ellos el sistema nervioso central. ¿Qué pasa entonces? Que el gen implicado en la enfermedad de Huntington, que va a tener a la alteración, va a ser el gen HTT, que se encuentra en el cromosoma 4. Tenemos entonces dos cromosomas 4 y dos genes HTT. Con que uno de ellos esté alterado, yo puedo presentar la enfermedad, pero específicamente qué tipo de alteración ocurre en el gen HTT. Vemos que el ADN tiene una cadena de secuencias de estos nucleótidos, citosina, adenina, timina, y el cambio de una de ellas nos puede condicionar a alguna enfermedad. ¿Qué pasa en el gen HTT? En este caso, en el gen HTT, lo normal es que tengamos nosotros un tamaño de gen específico, es decir, de 26 repetidos. En la enfermedad de Huntington, este gen se expande, se hace mucho más largo y vamos a tener mayor a 26 repetidos. ¿Qué pasa entonces cuando el gen se convierte en proteína? Cuando el gen se convierte en proteína, entonces se empiezan a agregar más aminoácidos de lo normal y la proteína es disfuncional y se vuelve tóxica en realidad para el cerebro. Viéndolo como una analogía, si nosotros tenemos estos ladrillos, que son los que van a conformar a mi gen, de CAG, se forma un edificio funcional. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un montón de ladrillos CAG? El edificio se vuelve disfuncional, no se forma de manera adecuada y todos estos ladrillos de más al final van a terminar dañando a la estructura del edificio. Entonces, con esta diapositiva, que es ya mucha más de fisiopatología, no nos asustemos. En este caso, lo que pasa, ¿se acuerdan de las células que les presenté del sistema nervioso? Esta de aquí es la neurona, esta de aquí es la microglia, y por acá tenemos a los astrocitos que nos dan el sostén del sistema nervioso central, que ayudan a desechar esto que no queremos en sistema nervioso central, y la neurona que lleva a cabo esta transmisión de mensajes de qué es lo que, eh, cómo debe funcionar adecuadamente el sistema nervioso. Todas estas expansión de repetidos, como ya vimos, me van a provocar más bien todos estos ladrillos al final van a ser tóxicos porque se van a agregar, no van a tener cómo degradarse. Van a ser tantos que al final va a ser imposible degradarlos y se van a empezar a acumular. Estos agregados resultan tóxicos para la neurona y al final se va a ver como una señal de que esa neurona no está funcionando adecuadamente y cuando algo en el cuerpo no funciona de manera adecuada, lo que se tiende a hacer es eliminar, que quiere decir que se va a llevar a cabo por último la muerte celular y así es como vamos perdiendo neuronas en sistema nervioso central que van a hacer que se haga más pequeño. A esto se le conoce como atrofia. La desregulación en el proceso de transcripción. ¿Se acuerdan que del DNA pasamos entonces a, a RNA? Es como si fuera un código. Yo tengo un mensaje que voy a pasar a un libro y que entonces voy a tener un libro completo. En este caso, hay una disfunción justo en esta transcripción, en estos mensajes que se están pasando y también va a provocar esta toxicidad a la célula. El desequilibrio en la producción y degradación de proteínas, que quiere decir que si yo estoy produciendo estas proteínas con estos aminoácidos, con estas poliglutaminas de más y no se están eliminando de la manera adecuada. La disfunción de las mitocondrias son esos organelos específicos que van a funcionar para producción de energía y esta correcta transmisión de señales de una neurona a otra. También estas van a disfuncionar a través de esta inflamación
y no se va a producir la suficiente energía. Alteración de la plasticidad neuronal. ¿Qué pasa entonces? Desde pequeños, y de hecho antes de los 5 años es cuando mayor plasticidad neuronal podemos desarrollar. Y en este caso va a haber una alteración de ella y por eso también se lleva a cabo o se presenta más bien el deterioro cognitivo. El defecto del transporte axonal, ¿se acuerdan entonces que vamos a tener este paso de señales de una neurona a otra? También se presenta un defecto en este paso de señales de neurona a otra. Y por último, vamos a tener también el defecto, disculpa, el defecto en este transporte axonal y la disfunción de la neuroglia, que son estos astrocitos y la microglia, que no va a eliminar de manera correcta estos productos de desecho y los astrocitos no van a dar el soporte adecuado a las neuronas. Al final vean cómo todos estos procesos van a resultar en una disfunción del sistema nervioso central que va a llevar a la atrofia de núcleos caudados específicamente y de todo de la corteza de cerebro. Entonces, es esperado que el paciente presente deterioro cognitivo, alteraciones en el movimiento y alteraciones del comportamiento. Este número de repetidos ya vimos cómo influye y cómo si se presentan estos repetidos, vamos a tener más bien proteínas tóxicas que se van a estar acumulando y no se van a poder eliminar de manera correcta. Entonces, el número de repetidos correlaciona con la expresión de la enfermedad. A mayor número de repetidos, la enfermedad va a ser más grave, más severa y de hecho se va a manifestar de un inicio temprano. Por ejemplo, si yo tengo mayor o igual a 56 repetidos, ya estoy hablando de enfermedad de Huntington de inicio juvenil. De 40 a 45 a 55 repetidos, voy a tener enfermedad de Huntington, que inicia más o menos a los 40 años, que va a ser esta típica, y todos los pacientes que presentan de 40 a 55 repetidos van a desarrollar la enfermedad. ¿Qué pasa cuando tengo menor de 40 repetidos? Este se conoce como penetrancia incompleta o penetrancia reducida. ¿Qué quiere decir? Que sí tengo esta posibilidad de presentar las manifestaciones de la enfermedad, que es la corea, el deterioro cognitivo, la alteración del comportamiento, pero que puedo iniciar de manera tardía mayor a los 50 años o que de hecho puedo también no presentarla. ¿De qué va a depender? Esto depende mucho, ya lo vimos, del número repetidos y de algunos otros factores modificadores. Es imposible decirle a una persona si va a presentar o no la enfermedad, si la va a desarrollar cuando se tienen de estos repetidos, de 36 a 39. De 27 a 35 repetidos es conocido como alelos intermedios y no existe esta posibilidad de desarrollar la enfermedad la persona que tiene de 25 a 35. Pero ojo, porque la descendencia, o sea, su hijo o hija, sí puede ya pasar a tener 36 o 39 repetidos, que quiere decir que se expande. Esto sí puede expandirse a través de las generaciones. Si yo tengo menor de 26 repetidos, eso es lo normal, lo que tenemos todo. Cada que se presente una, cada que se presente justo la posibilidad de tener hijos y nosotros tenemos expansiones, hay un mayor riesgo de transmitir expansiones más grandes. A esto se le conoce como anticipación y es generalmente en padre donde se presenta. Es decir, si papá es el que tiene de 40 y 55 repetidos, seguramente sus hijos van a tener al mayor número de repetidos y es por eso que en algunas familias los hijos ya se presentan como enfermedad de Huntington de inicio juvenil. Ahora ya para cerrar, si alguien en mi familia tiene enfermedad de Huntington, qué tan probable es que yo también la tenga. Recordemos entonces que se trata de una enfermedad genética con un tipo de herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Recuerden que tenemos de cada uno de nuestros cromosomas un par
y de cada uno de los genes también un par. Para la herencia autosómica dominante, como su nombre lo dice, con que uno de los genes esté expandido o tenga la alteración, la enfermedad ya se puede presentar y el riesgo de que se pase a la descendencia va a ser del 50%. O paso el gen normal que no está expandido o paso el que sí está expandido y entonces ya voy a tener la afectación en el hijo o hija al que se heredó. Entonces, de este lado paso el gen normal, mamá pasa uno de sus dos genes normales, el hijo es no afectado. Paso gen normal, mamá pasa uno de sus dos genes normales, no está afectado. Paso gen mutado, o más bien con la alteración, mamá pasa gen normal. Aquí con uno de los dos que esté afectado, por eso es dominante, ya se presenta la enfermedad y es de 50% por cada número de embarazo, independientemente si es hombre o mujer. El diagnóstico presintomático se lleva a cabo cuando yo sé que padre o madre tiene enfermedad de Huntington y a mí me interesa saber si la voy a presentar o no. Este diagnóstico es de manera voluntaria, nadie puede decidir si nosotros queremos saberlo o no, y se hace solamente a mayores de 18 años. Es presintomático porque aún no tienes estas manifestaciones de Corea, el deterioro cognitivo o alteraciones del comportamiento. En específico, vamos a tomar el punto de la Corea para decidir si es presintomático o no. Es decir, si ya hay Corea, entonces ya lo vamos a estar tomando como un diagnóstico sintomático. Este diagnóstico presintomático va a ser solo en personas mayores de 18 años y en aquellas que no estén embarazadas o que estén esperando un hijo en caso de los varones, porque el hecho de saberlo puede generar frustración y ansiedad para este nuevo hijo que se espera. Este proceso debe ser llevado a cabo con evaluación psicológica, por psiquiatría y también por neurología para saber qué tan preparado está el paciente para recibir la noticia de que sí efectivamente tiene un gen mutado, tiene un gen alterado con expansión de repetidos y en algún punto de la vida va a empezar con los síntomas de enfermedad de Huntington. Muy bien, entonces esto sería todo de mi parte y agradezco muchísimo su participación. Hasta luego.